Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy nos toca ver el tema clasificaciones de triángulos. Como siempre, las mismas recomendaciones, ¿no? Colocar la fecha, valor del mes, lema, ¿no? Los márgenes que deben estar correctamente. Bien. Clasificación de triángulo. ¿Qué es clasificación? Es ordenar por sus características. Primera característica que estamos considerando de los triángulos es la longitud de sus lados. Un triángulo se clasifica según su longitud de sus lados en escaleno. Sus tres lados son diferentes. A, B y C. Son lados diferentes. A es diferente de B, A es diferente de C, B es diferente de C. Segunda clasificación es isósceles. Dos de sus lados son iguales. A y B. Equilátero. Sus tres lados son iguales. A y A. Sus tres lados son iguales. Acá nos damos cuenta que en isósceles dos lados son iguales y uno son diferentes. Continuemos. Acá algunos ejemplos. Se representa un triángulo escaleno cuyas longitudes de sus lados son 18, 25 y 11. ¿No? 11, 18 y 25. ¿No? Son diferentes, es un escaleno. Representa un triángulo isósceles cuyas longitudes de sus lados son 15 unidades, 24 unidades y 15. Entonces estamos representando, 24 viene a ser la base, sus dos lados que son iguales, sus laterales, ¿no? Representa un triángulo equilátero cuyas longitudes de sus tres lados son 16 U. Equilátero, 16, 16 y 16. Segunda clasificación considerando la medida de sus ángulos. Tenemos acutángulo, sus tres ángulos internos son agudos, alfa, beta y y. Son menores que 90 grados. Segunda clasificación, rectángulo, triángulo rectángulo. Un ángulo interno es recto, como ustedes pueden apreciar, el ángulo es recto y forma también los catetos y la hipotenusa, ¿no? En este caso ponemos que y es igual a 90 grados, ¿no? Mayormente se trabaja en lo que es trigonometría. Bueno, obtusángulo, un ángulo interno es mayor a 90 grados. Acá tenemos unos ejemplos. Representa un triángulo acutángulo cuyas medidas de sus ángulos internos es 50, 60 y 70. Como ustedes pueden apreciar, ahí está el triángulo con sus ángulos internos. Siguiente ejemplo, representa un triángulo rectángulo tal que uno de sus ángulos agudos es 40. Acá tengo 90, acá tengo el ángulo agudo que es 40 y estoy representando un triángulo rectángulo. Siguiente, representa un triángulo obtusángulo cuya medida de su ángulo obtuso es 130. Como ustedes pueden apreciar, es un poquito más abierto, ángulo 130, forma, ¿no?, una hipotenusa a una distancia muy larga, ¿no? Algunas observaciones. Los isósceles tienen dos lados iguales, por lo tanto sus dos ángulos también son iguales. En el triángulo rectángulo tenemos que un ángulo es 90 grados y sus ángulos son diferentes. En cambio, en el equilátero tenemos que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos también son iguales. Bien, pasamos a algunos ejemplos para poder visualizar aquí. En la figura calcula alfa. Nos damos cuenta por la figura que es un isósceles. Entonces, quiere decir que estos ángulos son iguales. Por tanto, alfa es igual a 32. Siguiente ejemplo. En la figura calcula beta. Tenemos un triángulo rectángulo, correcto. Tenemos 90, 28 y beta. Comenzamos a hacer una ecuación simple. Beta, 28 pasa a restar y tenemos que beta vale 62 grados. En la figura calcula alfa, beta y y. Tenemos un triángulo equilátero porque sus lados son iguales, ¿no? En la figura
el triángulo equilátero, entonces cada uno de sus ángulos, ¿cuánto vale? Alfa es igual a beta es igual a y, 60 grados, porque la suma de sus ángulos internos debe ser 180 grados. Acá algunos ejemplos. Determina qué tipo de triángulo es el triángulo mostrado. Tenemos un triángulo, tenemos los ángulos internos, aplicamos una ecuación simple y tenemos que alfa equivale a 80. Si acá vale 80 y acá tienes 80, obviamente te estás tocando con un triángulo isósceles. Dos ángulos iguales quiere decir que dos lados son iguales, por lo tanto es un isósceles. Bien. Segundo ejemplo, en la figura el triángulo ABC es equilátero, calcula el valor de x. Muy bien, sus tres lados son iguales, por lo tanto esta operación de acá es igual a esta operación. 18 más x es igual a 32 menos x. Juntamos las x y pasamos los números. 32 menos 18 es 14, 2x. Y la respuesta que vale x es 7. 7 centímetros equivale a x. Sencillo, ¿no? En la figura calcula phi. Tengo un triángulo rectángulo. Tengo 90, 4, phi más 20. Entonces recordemos que la suma de los ángulos internos debe ser igual a, en este caso, a 90, ¿no? Porque también nos da el resultado. 4 phi más 20 es igual a 90. 4 phi más 1 son 5 phi, 20 pasa a restar son 70. El 5 pasa a dividir al 70 y por lo tanto tengo que phi vale 14. Bien, el cuarto y último ejemplo. En la figura el triángulo ABC es octosángulo, obtuso en A. Determina el menor valor entero de W. El ángulo A es obtuso, entonces 5W es mayor que 90 grados. Eso quiere decir, sí, porque es un ángulo obtuso. Entonces el 5 va a pasar a dividir y tengo que W es mayor a 18. El menor valor entero de 18, ¿no? ¿Cuál va a ser? El 19 grados. Bien, jóvenes. Muchas gracias por su atención. A continuación van a pasar a resolver su ficha práctica. Luego tendré sus dudas y consultas. Conmigo será hasta otra oportunidad.